La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el nuevo domicilio de nuestra congregación y que es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, Colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde, como siempre, dándole gracias a nuestro Dios por el privilegio de que permita que podamos compartir su bendita palabra. Y bueno, pues siempre pidiéndole a Dios que nos dé una palabra que nos haga reflexionar, que nos haga entender que hay cosas que todavía tenemos que trabajar, cosas que tenemos que entregarle al Señor, cosas que tenemos que entender de parte de Dios, porque muchas veces vivimos una vida en el cristianismo falsa, de manera equivocada. Muchas veces no tenemos la certeza realmente de que estemos en un camino correcto, de que estemos caminando adecuadamente y conforme a la palabra de Dios. Y es precisamente lo que hizo que nosotros meditáramos en la palabra, y es en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este versículo, amigo hermano que me escuchas, nos hace reflexionar verdaderamente en nuestro estado espiritual, si verdaderamente estamos caminando en el Señor, si verdaderamente vivimos un real y correcto cristianismo. Hemos denominado este programa Examínate a ti mismo, precisamente porque esta palabra del Señor, este versículo, nos hace reflexionar qué tan importante es que nos estemos examinando. Muchas veces hemos platicado que el mejor examen, el más correcto, el más cercano, o no el más cercano, sino el real, es el que nos hacemos a nosotros mismos, porque nosotros cuando somos estrictos y somos honestos, nos damos cuenta verdaderamente cuál es nuestra situación ante Dios. Y qué preocupante es que estuviéramos caminando, creyendo que estamos en el camino correcto, e ir de una manera inadecuada, de una manera falsa. Eso es bien tremendo, hermanos, porque yo meditaba en eso y decía, bueno, tantos años en el Evangelio y que tuviéramos una verdadera confusión, que el enemigo nos haya atrapado en un engaño. Qué tremendo sería, ¿verdad?, que cuando estemos ante el Señor, el Señor no nos conozca, el Señor nos diga: no os conozco, hacedores de maldad, ¿verdad? Entonces qué tremendo es que nosotros vivamos pensando en que estamos caminando de manera correcta, y yo me doy cuenta cómo pasan los años. Hacía una reflexión de cuando uno empieza a conocer de Dios y va transcurriendo el tiempo, y tú crees, o yo creo, que podemos ir avanzando, y realmente nos encontramos si no en el mismo lugar. La verdad es que no avanzamos, ¿no? Porque no hay una comunión verdadera con Dios. Creemos tener una comunión verdadera con Dios, creemos vivir obedeciendo la palabra de Dios, y muchas veces nos podemos guiar por una falsa religión, por una falsa doctrina.
Es importante que nosotros entonces, como dice el versículo que acabamos de leer, nos examinemos a nosotros mismos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mira qué tremendo es que pudiéramos estar reprobados ante el Señor. Y es realmente lo que quisiéramos tratar esta tarde, que nosotros cuidemos que estemos viviendo un verdadero cristianismo. Mira, vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es bien tremendo lo que nos enseña la palabra, porque había una declaración tremenda de parte de Dios. Dice, todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay una parte muy importante, mira, en el versículo 22, y yo hallo una relación muy íntima con el versículo 13, que vamos a dar lectura también. Dice el versículo, vamos a leer primero el 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En el versículo 13 señala, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Hay una palabra que se encuentra en estos dos versículos y habla de muchos. Y es que verdaderamente, amigo, hermano, hay muchos que se encuentran extraviados. Y por eso es importante que nos estemos examinando. No sea que nosotros estemos dentro de esos muchos, ¿verdad? Porque dice el versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, es la invitación que nos hace el Señor, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que pasaba con los que estaban señalándose como muchos? Que estaban siendo engañados, habían sido engañados. No sé, por ellos mismos o por una falsa religión. Qué tremendo es que pensaban que hacer milagros, que predicaban, profetizaban en nombre del Señor. Y el Señor en el versículo 23 dice, entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puede haber una situación de engaño de falsas religiones, de engaño a nosotros mismos. Porque mira qué tremendo, ¿verdad? Engañarte a ti mismo. Es importante que nosotros analicemos. Hay una parte importante en estos 3 versículos que de alguna manera nos enseña que es algo verbal que estaban diciendo los hombres. Decían, no todo, bueno, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Había una aseveración de parte de estos hombres en donde estaban diciéndole al Señor, ¿verdad? Pues si lo hicimos por ti en tu nombre. Pero había un falso concepto, había un falso entendimiento. Porque ¿qué es lo más importante, hermano?
conocer y entender la palabra? Sí es importante, pero lo más importante es hacerla y vivirla. Que vivamos verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Que entendamos lo que el Señor quiere de nosotros. Que tengamos una verdadera relación con el Señor. Muchas veces se puede vivir engañado, amigo hermano que me escucha, y eso es lo preocupante. Porque mira qué tremendo estar creyendo en una salvación, estar creyendo en la vida eterna y estar creyendo que ya la tenemos ganada. Si bien es cierto, el Señor ya pagó por tu salvación y por mi salvación. Dice la palabra que ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero si nosotros vivimos conformados con eso, si vivimos creyendo que ya todo está ganado y que no hay nada que hacer, entonces podemos vivir atrapados en el engaño y poder seguir viviendo como vive el mundo. Y cuando estemos ante el Señor nos puede decir, nunca os conocí. Porque mira qué tremendo. En la mayoría y el grupo que dice muchos, tienen una relación, encuentran una relación perfecta con el anticristo, ¿eh? Y no con Cristo. Porque es más fácil. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, nos lleva a caer más fácil en el pecado. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque somos atraídos más por la maldad. Qué difícil luego es entender, ¿verdad? Por eso la verdadera preocupación es entender cuán difícil es creer la religión verdadera de Dios, por llamarle de esta manera, ¿verdad? Pero la comunión verdadera con nuestro Dios. Es que ese es el problema, que realmente hay un entendimiento. Puedes platicar con algunas personas, les compartes de la palabra y te das cuenta que no lo están entendiendo. Para ti y para mí, que ya conocemos de Dios, nos es muy clara algunas cosas, ¿verdad? Sí, siempre hay algo que todavía tenemos que seguir aprendiendo de Dios. Pero hay cosas que nos resultan muy claras. Tú platicas con alguien, le estás compartiendo de la palabra y le estás diciendo algo y no lo están entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Por eso dice que muchos son los que entran por la puerta ancha y espaciosa, y pocos son los que entran por la puerta estrecha. Es importante que nosotros estemos examinándonos. Siempre hemos sido muy insistentes en eso, pero creo que en estos tiempos realmente tenemos que hacerlo, amigo, hermano que me escuchas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás caminando en el Señor? Es importante que nosotros estemos analizando. Verdaderamente, dice el versículo 20 de este mismo capítulo, dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando, amigo hermano que me escuchas? Verdaderamente estamos viviendo un evangelio que nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Verdaderamente estás teniendo comunión con Dios. Porque muchas veces podemos conocer a Dios de oídas, pero lo importante es que lo conozcamos nosotros de manera personal, que tengamos un encuentro personal con Dios, que vivamos bajo su palabra, bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Vamos a leer el versículo 24 al 27 del mismo capítulo 7 de Mateo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es importante, hermano, que te preguntes sobre qué estás edificando tu vida. Dice que el hombre prudente edificó sobre la roca, y el hombre insensato edificó sobre la arena. Y mira, vamos a pensar que estas dos casas, en apariencia y en una vista superficial, eran iguales. Las dos casas eran iguales. ¿Qué las diferenciaba? Los cimientos. Una tenía como cimiento la roca y otra tenía como cimiento la arena. Ahora, la roca es Cristo, pero la roca también es la palabra de Dios. Que tu vida esté fincada en la palabra de Dios. Que vivamos una vida verdaderamente bíblica, conforme nos los establece el Señor en su bendita palabra. Y edificar sobre la arena es edificar sobre esas religiones falsas, sobre esas religiones que te llevan al engaño, que te pueden ofrecer grandes cosas, porque hay una seducción. Recordemos que el diablo seduce, el Señor enamora. El diablo te ofrece cosas. Y camino fácil, ¿verdad? Una puerta ancha. Y te ofrece cosas, y entonces, como hay una naturaleza pecaminosa del hombre, pues tiende siempre a irse a esa puerta ancha, a ese camino espacioso. Todos van para allá. Y a veces nosotros, como dejamos que haya contaminación en nuestra vida, dejamos influenciarnos por el mundo, dejamos influenciarnos por una falsa doctrina, por una religión engañosa, podemos estar viviendo en ese camino. Mira qué tremendo, porque esa religión engañosa muchas veces se presenta como una religión verdaderamente en Cristo. Enarbola el nombre de nuestro Jesucristo. Y es donde viene el engaño. Recordemos que toda mentira va envuelta con algo de verdad para que sea creíble. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Cómo está tu vida, amigo hermano que me escuchas? Verdaderamente es preocupante, amigo hermano, que me haces favor de escucharme. Es importante que nosotros estemos preocupados por eso. Y no preocupados en una cuestión de angustia, sino que realmente haya un temor reverente a Dios, que realmente nosotros estemos prestos a estarnos examinando, a estar viendo en dónde estamos o cómo estamos viviendo, en qué estamos edificando nuestra casa, nuestra vida, en la roca o en la arena. ¿Y cuándo se va a hacer evidente en dónde estamos edificando? En la tormenta. En la tormenta es cuando vamos a dar cuenta, o ya nos hemos dado cuenta, sobre qué estamos edificando nuestra casa, sobre qué hemos edificado nuestra vida. Es importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Hagamos un examen. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿En qué te basas o en qué me baso para afirmarlo? ¿En lo que tú piensas de ti mismo después de haberte hecho un exhaustivo examen, un autoanálisis? Si es así, hermano, gloria a Dios. Pero si no es así, si no hay honestidad en tu vida, entonces hay que preocuparse. Porque entonces tenemos que examinarnos, realmente ver qué es lo que no le hemos entregado a Dios. O ver si realmente nos hemos entregado a Dios.
Si realmente estamos edificando en la roca, si estamos edificando en su bendita palabra. Hay multitudes engañadas, dice muchos. Esas son multitudes, engañados. ¿Engañados en qué? En que un día hicieron una oración de fe, guiados posiblemente por la emoción del momento, guiados a lo mejor por agradar a alguien, agradar al hombre. Alguien los invitó a veces probablemente a un evento, hicieron su oración de fe. Esa noche hicieron su oración de fe y al otro día volvieron a lo mismo, a vivir de la misma manera. No hubo un cambio en su vida. Y entonces la situación es peor, porque antes por lo menos sabías que no había recibido al Señor. Pero puede ser que, como esas multitudes engañadas, que creen que un día hicieron la oración de fe, que empezaron a asistir a una iglesia, que llevaban su Biblia bajo el brazo, pero que nunca la han abierto o la han abierto muy pocas veces, o solamente cuando la llevan el domingo, ¿verdad? Y mira qué tremendo, porque muchas veces uno cuando predica te das cuenta que a veces ni la Biblia se abre, ¿no? O si la abren, no están leyendo, ¿verdad? Su mente está por otro lado, su corazón está por otro lado. Físicamente pueden estar en un lugar, pueden estar en la congregación, en el templo, pero ¿dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? Ahora decíamos de una vida superficial, podemos estar pensando que esta persona está yendo a la iglesia, que sirve, pero resulta que realmente no hay una comunión con Dios. Y al último las consecuencias las tiene pues de manera personal uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú o yo vivimos engañados y cuando sea la hora de la verdad puede pasarnos lo que dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros le podemos decir, Señor, Señor, entraré, no, Señor, estoy aquí, e hice tu obra, hice esto, incluso podemos poner una lista de las cosas que hicimos. Pero lo hicimos conforme a nuestra carne, no conforme al mandato de Dios. Dice el versículo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que vive conforme a la palabra, el que sigue los mandamientos, el que sigue los principios de Dios, ese es el que va a entrar. Y eso es precisamente entrar por la puerta estrecha. Decía un gran predicador, Martin Lloyd-Jones, la pronunciación es un poquito difícil, pero decía que la puerta estrecha es como un torniquete, que se entra de manera personal, sin nada. No te llevas nada, no entras con nadie, entras solo. Esto es personal. Y por eso luego es complicado, ¿verdad? Porque queremos entrar por la puerta ancha, a donde sí podemos llevar a todos, ¿verdad? Y podemos llevarnos todo lo que tenemos. Pero es la puerta, el camino de la perdición. Y entonces puede pasar lo que dice el versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el conocimiento que se tiene de la palabra, amigo, hermano, que me escuchas, hay algo muy importante. Nosotros tenemos que conocer la palabra. Tenemos que amarla, pero tenemos que hacerla, hermano. Tenemos que vivirla. Si solamente nos las pasamos en el intelecto, si solamente nos las pasamos aprendiendo, puede ser hasta una situación de soberbia intelectual, querer aprender la palabra y saber la Biblia de inicio a fin. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estás viviendo, verdad? ¿Qué tanto estás amando a tu prójimo? Dice un versículo de la palabra,
que la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. Es un versículo. La mayor evidencia de que has pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. No dice a algunos hermanos, a los que son buenos contigo. Si tú quieres saber la verdadera medida con que estás amando, cumpliendo esta palabra, revisa qué tanto amor tienes por aquel hermano el hermano que más te ha causado daño, que te ha causado más problemas, que habla de ti, que murmura. Y ese amor que tú le tienes a él es el verdadero amor que puedes tener por la palabra de Dios. Mira qué tremendo. Es importante hacer un examen en nuestra vida, amigo, hermano, que me escuchas. Porque ¿qué te da la certeza de que estás caminando de manera adecuada? Que estás caminando y que estoy caminando. Tenemos que tener temor y temblor por esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Y te decimos en este momento: no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. expresa de tu amor al Señor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Fíjate, hoy quiebro mi alabastro. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Este día Bueno, estamos nuevamente con ustedes y meditaba yo precisamente en los versículos que estamos analizando en el capítulo 7 de Mateo, en donde dice la palabra: entrad muchos, en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y decíamos que hay una
pues una relación muy estrecha con el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Venía a mi mente y vamos a dar lectura al capítulo 25 de Mateo, en donde habla de las 10 vírgenes. Vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, danos vuestro aceite, porque mientras las lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotros? Id más bien a los que venden y comprad a vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciéndole, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay una analogía entre lo que le pasó a estas 5 vírgenes insensatas con la multitud de la que hablan los versículos anteriores. Estas mujeres no tenían un entendimiento verdadero de parte de Dios. Y aún así decían, ¿verdad? En el versículo, o señalan en el versículo 11, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les responde, ¿va? Les dice, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es importante muy importante lo que estamos platicando, amigo, hermano, que me escuchas, y créeme lo que tenemos que tomarlo muy en serio. ¿Qué tanto estamos viviendo conforme a lo que nos señala la palabra, conforme a la voluntad de Dios? Y hay una pregunta importante, ¿qué lleva realmente a la gente al engaño? De creer que se es cristiano y no se es, ¿verdad? De que se es salvo y no se es. Son varias situaciones que vamos a tratar de tener un orden y vamos a señalar. La falsa certeza, esa falsa certeza que puede tener la gente en esa oración de fe. Decíamos en el bloque anterior que se hace una oración de fe, a veces guiado por la emoción, a veces motivados por alguien que te invitó a un evento. Pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente qué tan verdadero, qué tanta sinceridad hay en esa oración de fe. Pero sin embargo hay una falsa certeza. Puedes vivir engañado en que hiciste un día esa oración de fe y eso es lo que te mantiene creyendo de que verdaderamente eres cristiano y de que verdaderamente eres salvo. Y eso limita a que tú te examines, creyendo que vas por el camino correcto. Entonces, ¿qué es? Una falsa certeza. Otro motivo sería que no hay un verdadero examen personal, o sea, realmente no nos hemos examinado lo que estamos platicando esta tarde. ¿Qué tanto realmente estamos siendo honestos en cómo estamos viviendo el cristianismo? En cómo estamos viviendo, si es que tenemos la relación con Dios. Solo se basa uno en esa oración de fe, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Y porque se es simpatizante. Porque una cosa es ser cristiano y otra es ser simpatizante de Cristo, ¿va? Hay gente que le gusta escuchar, le gusta oír. Hace unos años conocí a una persona y le gustaba mucho estudiar respecto a nuestro Jesucristo. Pero realmente él no era cristiano. Le llamaba la atención la forma de vivir, todo lo que hizo el Señor aquí en la tierra, todo lo que se dice en la palabra de Él. Y le encontraba pues mucho interés. Pero realmente no había una relación con Dios. Solamente era simpatizante.
Entonces, por eso es importante, ¿va? Lo que nos dice el versículo con el que iniciamos. En el 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No dice que te pruebe el hermano, que te pruebe el ministro, que te pruebe el pastor. No, dice, probaos a vosotros mismos. Ese es tu parámetro, hermano. Eso no quiere decir que no haya un respeto, una sujeción a las autoridades. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el examen que tienes que hacer es a ti mismo. Tu parámetro debe ser ese. Y entonces es que no hay un verdadero examen personal en nuestra vida. También basarse en la actividad religiosa que desarrollamos en la iglesia. Puede ser que tú estés sirviendo, que estés llevando a cabo una actividad en la iglesia, le estés sirviendo, no sé, todas las actividades, sobre todo por las iglesias que son muy activas. El estar sirviendo al amor, eso puede darte la certeza de que estás caminando de manera correcta, ¿verdad? Pero había que revisar tu corazón y mi corazón, ¿verdad? Porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Puede pasar que lo estés haciendo por otra situación, por otra. Al amor, no sé, puede ser porque te gusta, puede ser porque, no sé, hay muchos motivos. No quisiera incurrir en un error en eso. Pero habría que examinarse, ¿verdad? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Por qué haces lo que haces en tu concepto por la obra de Dios? ¿Qué tanto amor le tienes verdaderamente a las almas? Cuando cumple la gran comisión del Señor, si es que la estás cumpliendo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué lo haces? ¿Lo estás haciendo verdaderamente porque amas esas almas? ¿Porque realmente hay dolor en tu corazón de que se pierdan? ¿O realmente has entendido la palabra cuando dice da de gracia lo que recibiste de gracia? Y cuando te entra desesperación porque sabes que hay personas que no conocen de Dios. Y tú les tienes amor y tú buscas compartirle, ¿va? Yo siempre recuerdo de aquel predicador que estaba muriendo, ¿va? Y le decía al Señor, le clamaba al Señor, uno más, Señor, una alma más, un alma más. Hasta el momento de que ya estaba a punto de partir, todavía le decía al Señor, permíteme que una alma más, Señor. Y seguramente en ese momento muchas almas se convirtieron al Señor, al ver la fe de este hombre. También que se puede pensar que es un intercambio con Dios. Un trueque, ¿no? Yo le doy a Dios y Él me da. Y te doy a ti, Señor, pero con la condición de que tú me des, ¿verdad? No, así no opera, hermano. Así no son las cosas de Dios. Hay un mandato de parte de Dios. Y dice la palabra, no os engañéis, de Dios nadie se burla, todo lo que tú siembras, eso cosechas, eso es un mandamiento, un principio, ¿va? Una ley de Dios. Pero no se trata de un trueque, hermano. No se trata de que tú le des a Dios para que Dios te dé. Como muchas religiones falsas lo enseñan, ¿verdad? Tú dale a Dios y te va a dar Dios esto, y Dios te lo va. Se utiliza mucho la palabra multiplicar. Hemos estudiado que eso es sobreabundar, ¿no? Se sobreabunda, ¿no? La cena se sobreabunda, tus bendiciones se sobreabundan de manera milagrosa, de manera extraordinaria por parte de Dios. Pero las religiones falsas enseñan, ¿verdad? Tú dale a Dios, y aquí se forman los de 1000, aquí se forman los de 2000, y lógicamente los milagros son de esa misma magnitud, ¿verdad? Bueno, lo que enseña, ¿va? Estamos diciendo la falsa doctrina, la falsa religión. No, hermano, no es un intercambio. Tienes que darle a Dios sin esperar nada. Como Dios te dio algo grande sin esperar nada. Entonces, ¿qué es? No es intercambio con Dios, hermano. Y también otro punto sería pensar que eres verdaderamente creyente, que realmente eres creyente. A veces tú puedes tener el concepto, no, sí, yo creo en el Señor. Y la pregunta sería, ¿qué tanto estás interesado en leer la palabra? ¿Le tienes amor a la palabra? ¿La palabra es la que rige tu vida? ¿La voluntad de Dios?
¿Estás sometido a la voluntad de Dios? ¿O a veces te peleas con Dios? Porque no quieres lo que Él te manda. Porque no quieres obedecer lo que Él te manda. Dice una frase que la verdadera obediencia se prueba cuando tú le mandas a hacer algo a alguien que no quiere hacer, ¿verdad? O que no desea hacer. Ahí es donde se prueba la obediencia. Y a nosotros como hijos de Dios, el Señor nos manda a hacer algo que nos cuesta trabajo y nos hacemos los oxisos, ¿verdad? Como que no oyéramos. Esa es la verdadera obediencia. Cuando le mandas a hacer algo a alguien que no le gusta hacer y sin embargo lo va a hacer, o que no está de acuerdo, ¿va? Eso mucho se da en la iglesia. Pero eso puede ser un punto también importante. Ahora, ¿qué tan tolerante eres en las cosas del mundo? ¿Qué tanto dejas que pasen y tú no haces nada, verdad? ¿Qué tanto defiendes verdaderamente el evangelio? ¿O qué tanto te involucras con las cosas del mundo? Entonces puedes pensar que verdaderamente eres hijo de Dios, pensar que verdaderamente eres salvo, que eres verdaderamente creyente, y resulta que no lo eres. Porque esporádicamente ves o lees un poco de la palabra de Dios sin buscar verdaderamente vivirla. Pudiera parecer extraordinario lo que te voy a decir, pero muchas veces como cristianos hay gente que nunca ha estudiado un libro completo. Solamente leen los versículos, ¿verdad? Y solamente cuando alguien se los explica. Es importante que tú aprendas a guiarte por la palabra, amigo, hermano, que me escuches. Uno puede estar enseñando de manera equivocada. Todos los hombres somos propensos a equivocarnos. Todos los predicadores somos propensos a equivocarnos, hermano. Sin embargo, cuando tú examinas, tú te puedes dar cuenta, bueno, esto que dijo el hermano sí es cierto, pero esto parece ser que no, y yo puedo tener una diferencia, pues yo platico, veo, pido a Dios sabiduría y me queda claro. Pero tenemos que interesarnos en la palabra, tenemos que amar la palabra. En el programa, no en el anterior, sino en el de hace 2 semanas decíamos, ¿verdad? Qué importante es que nosotros verdaderamente busquemos de Dios en la palabra, busquemos el espíritu de la palabra. No nomás leerla, ¿va? Dice la palabra, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Qué importante es encontrar el espíritu para vivir de esa manera. Entonces, podemos estar pensando que somos verdaderos cristianos sin serlos. Pero nosotros tenemos que examinarnos. Esa es la invitación que nos hace el Señor esta tarde. No ser hipócritas, hermano. A veces aparentamos algo. Eso no va a servir de nada cuando estés ante el Señor. ¿Por qué la gente ha sido engañada? Porque a veces la gente es superficial, hermano. A veces nada más creemos en un falso evangelio. A veces creemos en una religión falsa y solamente nos guiamos por las apariencias, y a veces vivimos en apariencia, pero el Señor trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, hermano. Lo externo a veces resulta lo menos importante. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Realmente te has puesto a analizar de manera especial, pidiéndole la guianza al Espíritu Santo, para que tú seas honesto, tengas que, o pidas perdón a quien tengas que pedirle perdón? A veces hasta perdonarte a ti mismo, amigo, hermano, que me escuchas, muchas veces no trabajamos en esa parte. Dice el mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un antecedente, tienes que amarte a ti mismo. Y la pregunta es, ¿verdaderamente te amas? ¿Verdaderamente te conoces? Es importante eso, hermano, porque de ahí partimos en muchas cosas. No podemos ser superficiales. ¿Cómo está tu corazón? Analízate, ¿cómo estás viviendo?
verdaderamente amas la palabra, verdaderamente amas al Señor, verdaderamente te gozas, verdaderamente has dejado cosas del mundo para estar cerca del Señor. Porque el cristianismo es exigencia, hermano. El cristianismo es una cosa seria. De eso depende tu salvación, de eso depende tu vida eterna. Pero si tú no lo tomas en serio y tú crees que es una cosa más en tu vida, Dios es lo más importante, hermano. Debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Hay gente que está involucrada en la iglesia, pero con un corazón engañoso. A veces sabiéndolo, a veces no sabiéndolo, porque pueden estar engañados. O a veces lo hacen a propósito, porque también son instrumentos del enemigo, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña, ¿verdad?, que tienen que crecer juntos la cizaña y el trigo. Y hay una analogía, a mí me parece muy interesante, entre la cizaña y el trigo. Y el hombre que decíamos que construyó sobre la roca y el hombre que construyó sobre la arena. Que tanto la cizaña y el trigo como estas dos construcciones se evidencian en la tormenta, hermano. La tormenta es la que depura. Ahí es donde se ve realmente si Dios está en tu vida, si le has entregado tu vida a Dios, si realmente tu fe está puesta en el Señor. Porque mira qué hermoso, entre más conoces al Señor, más lo amas. Por eso la exhortación constante desde hace varios meses es conocer a Dios, conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Porque muchas veces no lo conocemos y por eso no le amamos lo suficiente. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que buscar más de su palabra, más de su presencia, entender sus atributos, aprovechar algunas enseñanzas pues bien importantes y bien hermosas que están dando algunos ministros respecto a los atributos de Dios. Busquemos de Dios, hermano. Entendamos su magnitud, entendamos su dimensión. Hemos menospreciado, hemos vuelto común nuestra relación con Dios, hemos vuelto común nuestro cristianismo. No es común, nuestro cristianismo no es común. Estamos tratando con Dios, hermano, el creador de todas las cosas, de todas las cosas. Tenemos que dimensionar eso y tenemos que preocuparnos por conocerlo verdaderamente. No podemos ser superficiales. Y tenemos que cuidar de aquellos que están involucrados con un corazón engañoso. Los que son hipócritas y egoístas también. Los que buscan un interés personal. Obtener un beneficio. Si los hay, amigo, hermano, que me escuchas. Y es la cizaña, ¿va? Hay gente que va a la iglesia por algún interés. Puede haber muchos intereses. Por obtener algo material, por tener favores de alguien. Hay muchas cosas que pueden ser. Hay otros que son los que buscan obtener milagros, ¿verdad? Van milagros, las señales. Dice la palabra que las señales nos seguirán a nosotros y no nosotros a las señales. Sin embargo, aquellos que buscan milagros, sanidades, las dádivas de Dios, ¿verdad? No buscan lo principal. No buscan el reino de Dios y su justicia y que lo demás venga por añadidura. Todas son añadiduras. Hay gente que dice va a haber un evento donde va a haber sanidad y milagros. No sé si ya condicionaron a Dios. ¿Qué les hace pensar que Dios va a obedecerles para hacer sanidades en ese momento y milagros? Yo he mencionado, el Señor no vino a hacer milagros, hermano. Los ha hecho por amor y misericordia, pero el Señor vino a dar la vida. Vino a derramar su bendita sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Sin embargo, hay aquellos que buscan eso, ¿eh? Milagros, sanidades. Y es una manera equivocada de buscar de Dios. También hay otros que están interesados en el conocimiento, incluso a nivel académico, seminarios, pero que realmente no tienen una relación personal con Dios.
No hay un quebrantamiento, no hay humildad. Solamente se busca el conocimiento. Y es importante aclarar aquí, amigo hermano, y te decía que todos a veces cometemos errores. Estaba yo checando y analizando un programa anterior y yo hablaba de la teología, que a veces que no debe haber exceso de teología. La teología, yendo a su etimología, dice teos, Dios, logos, estudio o tratado. La teología es el estudio de las cosas de Dios. O sea, definitivamente todos los que estudiamos la palabra, pues de alguna manera buscamos estudiar la teología o tener teología en nuestra vida. Claro que sí. Yo manifesté que no debemos ser tan teólogos, ¿verdad? Yo no me refería a no tener teología. Realmente, simplemente el leer algo de la palabra ya es teología. Decíamos teos, Dios, logos, estudio, tratado. No me refería yo a eso. Yo lo que me refiero es que muchas veces nos enfrascamos, nos enfocamos tanto a cuestiones profundas, incluso escatológicas, que muchas veces dejamos de percibir lo verdadero práctico de la palabra. Se puede diferir en el pensamiento, pero yo lo que creo que lo más importante es que la palabra provoque vida, nos dé vida, nos enseñe a vivir adecuadamente, nos guíe para el camino de Dios, o por el camino de Dios para ir a ese camino, ¿no? A esa puerta estrecha. Pero bueno, decíamos, el punto era aquellos que realmente lo que quieren es tener conocimiento, ¿va? Pero tenemos que buscar que tengamos verdaderamente una relación y comunión con Dios. Y que lo que aprendamos, lo que entendamos, lo vivamos. También son aquellos los que quieren que Dios les dé lo que ellos desean, conforme a su carne, en lugar de postrarse ante los deseos de Dios. A veces queremos un Dios a nuestra medida, ¿verdad? Decimos, bueno, en este momento necesito de ti, Señor. Y cuando vamos a pecar, decimos, bueno, Señor, en este momento no necesito de ti. Y cuando el Señor requiere que tú hagas algo, te pide que hagas algo, no lo haces, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, dentro de este grupo, son los que quieren que Dios le dé lo que ellos desean, lo que su carne desea, lo que sus deseos, aunque sean pecaminosos. Y cuando no se los da el Señor, pues hay molestia, ¿verdad? Dice, en lugar de postrarse ante los deseos de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano. No estamos para servir a Dios, no para que el Señor nos sirva. Es importante. Entonces, vamos a ver en Santiago. Ya no me da tiempo de terminar todo lo que íbamos a checar, pero voy a tratar de abreviar algunas cosas que me parecen muy importantes. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, 22, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos dice de la palabra? Que seamos hacedores de la palabra, que vivamos verdaderamente la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. La manera de manifestar el cristianismo verdadero, hermano, es practicar la ley de Dios. Buenas obras, pero guiadas por el Espíritu Santo. Tener una verdadera relación con Dios. Decía un predicador, me llamas Señor y no haces las cosas que te mando. Me llamas camino y no me sigues. Recordemos que el Señor dice la palabra que es el camino, la verdad y la vida. Me llamas vida y no me vives. ¿Qué tanto estás viviendo a Dios? ¿O qué tanto vive Dios en tu vida? ¿Y qué tanto lo estás dejando gobernar tu vida? Me llamas maestro y no me entiendes. Que es tremendo, ¿eh? Porque a veces leemos la palabra, pero como no la leemos guiados por el Espíritu Santo, pues no entendemos. Y creemos que es un libro más. Me llamas verdad y no me crees. Muchas veces dudamos de Dios. Mira, te digo rápidamente, cuando salimos vamos cubiertos por Dios. El Señor ya nos cubrió de este virus desde que nacimos, hermano. Tenemos un sistema inmunológico en nuestro cuerpo poderoso.
Platicaba yo con un médico y me reafirmaba lo que había leído, ¿verdad? El sistema inmunológico es poderoso el que tenemos, nada más que lo hemos deteriorado, lo hemos limitado, y una mala alimentación, una falta de activación en nuestro físico, nuestro sistema inmunológico está limitado y por eso estamos propensos a ese virus. Pero si el sistema inmunológico del cual fuimos dotados por parte de Dios, lo tuviéramos verdaderamente en buenas condiciones, no tendríamos problema, o no tenemos por qué tener problema, hermano. El Señor no falla. Nosotros somos los que hemos fallado. Me dices pan y no me comes. ¿Qué es comer a Dios? En la palabra, hermano. La palabra es el alimento del cual debemos de tener. De la misma manera que te alimentas 3 veces al día, de la misma manera que nos debemos alimentar en el Señor. La manera de manifestar el cristianismo verdadero, decíamos, es practicar la ley de Dios, estar bajo su voluntad, vivir bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Bueno, hay muchas cosas que hablar, amigo, hermano, que me escuches, pero la exhortación importante es que te examines, que nos examinemos, hermano. Examinemos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo. Y estamos en tiempo de tormenta, hermano. Se está evidenciando. El trigo con la cizaña, y se está evidenciando sobre qué hemos construido. Aún hay tiempo, hermano. Tenemos un Dios de oportunidades, de segunda, tercera y cuarta. Yo siempre he dicho que el Señor nunca se cansa de darnos oportunidades, porque su misericordia es para siempre. Bueno, solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo y deseando que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de los que hicieron favor de escucharnos. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.